Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos, en donde él se centra ya no en los pueblos de Mesopotamia, la antigua Sumeria, sino en lo que hoy llamamos el continente americano. Miles de años de material que él ha leído mucho, ha visitado lugares acá y de ese material pues él va analizando, ¿no? Distinto a los análisis que hacen los expertos antropólogos, geólogos, historiadores de nuestro propio continente. Entonces es interesante el punto de vista de Zecharia Sitchin sobre estos acontecimientos históricos sucedidos aquí en América. Y estábamos hablando la última vez entonces de estas culturas mayas, aztecas, mayas, edificaciones que han quedado, que son un testimonio de hechos, de acontecimientos sucedidos, y donde él ve la huella también de esa raza de personas que crean al terrestre, o mejor dicho, a esta humanidad que vive en la superficie del planeta, y lo siguen guiando, lo siguen civilizando, lo siguen iluminando con su conocimiento, con su tecnología, a que el terrestre vaya avanzando. Dice Zecharia Sitchin, hablando de esas culturas que se desarrollaron en Tikal, en Copán, o sea, en esa región al sur de México, que hoy llamamos Mesoamérica, en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belice. Dice Zecharia Sitchin, los estudiosos de la civilización maya se han quedado particularmente impresionados con la precisión, la diversidad y la riqueza que los mayas tenían en el recuento del tiempo, y lo atribuyen a lo avanzado de su astronomía, o sea, unas culturas mayas, incas, aztecas con unos conocimientos astronómicos muy avanzados, conocimientos arquitectónicos avanzadísimos, que ni se imaginaban los europeos que pudieran existir por acá. Astronomía, ¿quién le daba esos conocimientos a esas culturas? Pues lo mismo que se lo daban a aquellos que estaban allá en Oriente, en la India, en Grecia, en Egipto. Eran las mismas personas, esa raza de personas que vinieron de Nibiru, los Anunnaki. Y que los expertos europeos, estadounidenses, siguen con esta testarudez de no aceptar eso. Por eso se inventa cantidad de historias y teorías que son ridículas. Los mayas tenían de hecho no uno, sino 3 calendarios. Para una cultura elaborar calendarios del tiempo necesita cierto grado de civilización avanzada. Para conocer de astronomía también, para conocer de construir ciudades también necesita. Entonces no eran culturas como se nos ha querido meter en la cabeza, que no tenían escritura, que no tenían libros. Todo eso es falso. Esa es la ideología española conquistadora europea, que nos ha metido esas ideas en la cabeza y nos enseñan en las universidades cuando estudiamos historias o antropología. Dice, los mayas tenían de hecho no uno, sino 3 calendarios. Pero uno de ellos, el más significativo, según nuestra opinión, no tiene nada que ver con la astronomía. Es la llamada cuenta larga. La cuenta larga es un tipo de calendario
que iba más allá de los conocimientos o no tenía relación con los conocimientos astronómicos. Y establecía la fecha contando el número de días que habían pasado desde determinado día de comienzo hasta el día del acontecimiento que los mayas habían registrado en la estela o monumento. Ese enigmático día 1, día primero, según dice la mayoría de los expertos, fue el 13 de agosto del 3113 a.C., según el actual calendario cristiano. Un momento y un acontecimiento que, claro está, es anterior al nacimiento de la civilización maya. La cuenta larga, al igual que los otros dos sistemas de recuento del tiempo, estaba basada en el sistema numérico vigesimal, con base 20, del 20. Entonces, recuérdense que nosotros usamos hoy el sistema decimal, tiene como base el 10. Pero existió también en la cultura maya, en Mesoamérica, que hoy es Honduras, por ahí, esos lugares, la cuenta o la manera el sistema numérico sexagesimal, que es 60 como base, lo usaban los mayas por ahí. Uno va a Honduras y todavía encuentra esas informaciones, usaban la base 60. Vigesimal, decimal, sexagesimal. Sigue diciendo Sitchin, la cuenta larga, al igual que los otros dos sistemas de recuento del tiempo, estaba basada en el sistema numérico vigesimal con base 20 de los mayas, y al igual que en el antiguo Sumer, empleaban el concepto de lugar, de donde uno en la primera columna sería 1, en la segunda sería un 20, después 400 y así sucesivamente. En la cuenta larga, en la que se utilizaban columnas vertical, horizontal, entonces se usaban columnas verticales de abajo hacia arriba, en donde los valores más bajos se encontraban abajo del todo. Se le puso nombre a todos estos múltiplos y se les identificó con glifos, comenzando, o sea, con unas imágenes, glifos, comenzando con Kin para los unos, Winal para los 20, y etc. Los múltiplos llegaban al glifo Alautum, que identificaba el increíble número de 23.040.000 días, un periodo de 63.080.082 días. Pero tal como se ha dicho en la verdadera dotación de sus monumentos, los mayas no retrocedían hasta la época de los dinosaurios, sino hasta un día específico, un acontecimiento tan crucial para ellos como es la fecha del nacimiento de Cristo para los seguidores del calendario cristiano. Así pues, la estela 29 de Tikal, un monumento que se conserva hasta el día de hoy, que lleva la fecha más antigua que se haya encontrado allí sobre un monumento real, 292 después de Cristo, da la fecha de la cuenta larga de 8, 12, 14, 8, 15, utilizando puntos para el numeral 1 y barras para el 5, dividiendo los 1.243.615 días por el número de días de un año solar de 365
días más 25 días. La fecha de la estela indica que esta o el acontecimiento que tuvo lugar en ella sucedió 3.404 años y 304 días después del misterioso día 1. Los cristianos siguen después de Cristo y ellos tienen después del día 1. Después del 13 de agosto del 3113 a.C., por tanto, según la corrección reconocida por todos en la actualidad, la fecha de la estela sería la del 292 después de Cristo. Algunos expertos ven evidencias de que los mayas comenzaron a utilizar la cuenta larga en la era de Bactún, que se corresponde con el siglo IV antes de Cristo. Otros no desechan que empezara a utilizarse incluso mucho antes de esta fecha. Junto a este calendario ininterrumpido había dos calendarios cíclicos. Uno era el Haapi, o año solar de 365 días, que se dividía en 18 meses de 20 días, más 5 días que se añadían al final de año. El otro era el Teolquín, el Solquín, o calendario del año sagrado, en el cual los 20 días básicos se rotaban 13 veces, dando como resultado un año sagrado de 260 días. Después, los dos calendarios cíclicos se encajaron como si fueran dos engranajes que interactuaran para crear la gran rueda sagrada de 52 años solares. Pues la combinación de 13, 20 y 365 no se podía repetir salvo una vez cada 18.980 días, que equivalen a 52 años. 52 años. Esta rueda calendárica de 52 años, como una rueda con dientes y otra que se encaja en otra, los dientes se encajan exactamente en otra. Esta rueda calendárica de 52 años fue sagrada para todos los pueblos de la antigua América Central o Mesoamérica, y conectaban a ella tanto los acontecimientos pasados como los futuros, como en la expectativa mesiánica del retorno de Quetzalcóatl. Se esperaba el retorno de este personaje, Quetzalcóatl, según esa rueda calendárica, cada 52 años. La fecha más antigua de las ruedas sagradas se encontró en el valle de Oaxaca, en México. Ven, esta parte que estamos leyendo es un poco, como diríamos en lenguaje analítico, gramatical, un poco dura, un poco seca para uno digerirla, porque son muchos números, muchas fechas. Entonces, para una persona que no tiene una gran formación universitaria o especialista en estos temas, la lectura es un poco árida, no seca, pero la leemos para que tengan por lo menos la información de las capacidades de estas culturas antiguas americanas, o mesoamericanas, o preamericanas, mejor dicho. Entonces, esa rueda calendárica de 52 años era como una rueda sagrada con la que se medía el tiempo, y se conectaban a esta rueda de ese tiempo de 52 años acontecimientos pasados como futuros, como por ejemplo la próxima venida o llegada de aquel personaje llamado Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Ya hablamos y explicamos por qué la serpiente emplumada. La fecha más antigua de las ruedas sagradas se encontró en el valle de Oaxaca, en México, y se remonta al 500 a.C. Ambos sistemas de recuento del tiempo, el ininterrumpido y las ruedas sagradas, son bastante antiguos. Uno es histórico,
contando el paso del tiempo en días, desde un acontecimiento remoto cuya importancia y naturaleza son todavía un misterio. El otro es cíclico, engranado con un periodo peculiar de 260 días. Los expertos aún están intentando averiguar lo que sucedía, si es que sucedía algo o si aún sucede una vez cada 260 días. Algunos creen que este ciclo es puramente matemático, dado que 5 ciclos de 52 años son 260 años. Por algún motivo se adoptó una cuenta más corta de 260 días. Pero esta explicación de los 160 lo único que hace es derivar el problema a la necesidad de explicar el 52. ¿Dónde entonces está el origen y el motivo del 52? Otros sugieren que el periodo de 260 días tenía que ver con la agricultura, como podía ser la duración de la estación lluviosa o de los intervalos de sequía. A la vista de la propensión de los mayas por la astronomía, la inclinación de los mayas por la astronomía, otros intentan calcular de algún modo una relación entre 260 días y los movimientos del planeta Venus, del planeta Marte. Y habría que preguntarse por qué la solución ofrecida por una tal Celia Nuttall en el 22º Congreso Internacional Americanista en Roma en 1926 no se ganó el pleno reconocimiento que se merece. Esta mujer, Celia Nuttall, ofrecía una solución y la presentó en el Congreso Internacional de Americanistas en la ciudad de Roma, Italia, en el 1926. Dice Charia Sitchin, esa solución que esa señora presentó no se ganó el pleno reconocimiento que se merece, pues ella indicó que la forma más fácil que los pueblos del Nuevo Mundo, esa es la visión europea, que esto aquí era nuevo, eso es cuestionable, lo más antiguo que ellos allá en Europa, pero ellos llegan aquí y hallan que ellos fueron los descubridores de algo nuevo. Todo eso es falso. Yo nunca fui a Europa, nunca fui a tal país de Europa y llego ya por eso voy a decir que yo soy el descubridor de tal o cual país. Eso es ridículo, ¿no? Entonces esa teoría se cae, que ellos descubrieron el nuevo mundo, es ridículo. Y la gente que vivía aquí, las culturas milenarias de acá, como pueden decir los europeos, si uno vaya y llega por aquí y escribe que yo descubrí en un país llamado Suiza, dirían eso es ridículo. Y las personas que están por acá, pues esto se aplica también aquí, a ellos que vienen aquí y dicen que ellos descubrieron, cosa ridícula. Dice entonces, sigue diciendo Sitchin que después que presenta por qué no se le reconoció a esa mujer la solución que ella planteó en ese Congreso Internacional de Americanistas en Roma en 1926, dice, ella indicó que la forma más fácil que los pueblos del Nuevo Mundo encontraron para aplicar los movimientos estacionales del Sol a su propia localidad era determinar los días cenit, los días en que el Sol pasaba exactamente sobre sus cabezas a mediodía. Esto sucede 2 veces al año, cuando el Sol parece viajar hacia el norte y después hacia el sur. Esa Celia Nuttall sugirió que los indígenas medían el intervalo entre los 2 días cenit y el número resultante de días se convirtió en la base de la rueda calendárica. Este intervalo es de medio año solar en el Ecuador, en la región del Ecuador, que parte el planeta imaginariamente en 2, ¿no? La región ecuatorial. Pero se alarga a medida que uno se aleja de este.
el Ecuador, hacia el norte y hacia el sur. En los 15 grados norte, por ejemplo, es de 263 días, desde el 12 de agosto hasta el siguiente 1 de mayo. Esta es la estación lluviosa y hasta el día de hoy los descendientes de los mayas empiezan a plantar el 3 de mayo. Convenientemente es también el día de la Santa Cruz en México, instaurado por los españoles. Y el intervalo era exactamente 260 días en la latitud de los 14 grados y 42 grados norte, que es la latitud de la ciudad de Copán. Y que esa Celia noctal diera con la explicación correcta de la forma en la cual se fijó el año ritual en esos 260 días, viene corroborado por el hecho de que Copán, esa ciudad antigua, fuera considerada la capital astronómica de los mayas. Además de la habitual orientación celeste de los edificios, se ha descubierto que algunas de sus estelas están alineadas con determinadas fechas clave del calendario. En otro caso, una estela que lleva una fecha de cuenta larga, equivalente a un día del 733 después de Cristo, también lleva otras dos fechas de cuenta larga, una posterior en 200 días y otra anterior en 60 días, formando un ciclo de 260 días. Un tal A. Aveni supone, uno de esos arqueólogos estudiosos, supone que con esto se intentaba realinear la cuenta larga que calculaba los verdaderos 365 días más 25 días al año con el Jaabi cíclico de 365 días. La necesidad de reajustar o reformar los calendarios pudo ser motivo de un cónclave de astrónomos que se reúnen a tomar una decisión, miles de años aquí en este continente. Dice Secharya Sitchin, pudo ser el motivo de, coordinar todas esas tres cuentas del tiempo, pudo ser la causa por la que se reunieron un grupo de astrónomos, que esa reunión se celebró en Copán en el 763 después de Cristo. Se conmemoró esta reunión con un monumento cuadrado conocido como altar ¿qué? Sobre el cual se retrató a los 16 astrónomos que tomaron parte en el cónclave, 4 en cada lado. Como se puede observar, el glifo de lágrima que hay delante de sus narices, tienen como una puntita en la nariz, en la estela que fueron pintados estos astrónomos, tienen como algo que les sale de la nariz o como un apéndice o algo colocado aquí en la nariz, que los distinguía como los guardianes celestes. Como se puede observar, el glifo de lágrima, entre comillas, que hay delante de sus narices, como ya se hicieran en la imagen de Pakal, aquel hombre que aparece en una nave, la imagen de Pakal. Muchos dicen que es un sacerdote, es un hombre en una nave, claramente. Tiene también ese mismo objeto en la punta de la nariz. Los identifica también a estos astrónomos como los guardianes celestes. La fecha grabada en este monumento aparece en otros monumentos de otros lugares mayas, dando a entender que la decisión tomada en Copán se aplicó en todo el reino. Esa decisión que tomaron esos astrónomos reunidos. 763 después de Cristo. La reputación de los mayas como astrónomos consumados
Acuérdense que los sumerios tenían a la misma, se les consideraba en toda esa región como los expertos en astronomía, los sumerios. ¿Recuerdan en el Evangelio, no? Los 3 reyes magos que llegaron de Oriente y que adoraron al niño que nacía, que le decía magos, porque tenían tanto conocimiento que para el común de la gente era como magia. Esta gente sabe magia, sabían de los movimientos de los planetas, los calendarios temporales. Pues esos conocimientos astronómicos profundos, el pueblo común que no sabía lo llama como magia, puro conocimiento. Los sumerios se destacaban por eso, esa cultura de ahí que se le llamaba los sumerios. Eran expertos astrónomos, los conocimientos astronómicos que les transmitió esa raza de los Anunnaki que vinieron de Nibiru. Ellos mismos lo decían, todo lo que sabemos nos enseñaron aquellos que vinieron del cielo a la tierra, que cayeron, Anunnaki, los llamados dioses. Dice, la reputación de los mayas como astrónomos consumados se ha visto potenciada por el hecho de que en sus diversos códices escritos se han encontrado secciones astronómicas, o sea, partes que hablan de pura astronomía, que tratan de eclipses solares y lunares, así como del planeta Venus. Sin embargo, un estudio más profundo de los datos ha demostrado que estos no eran registros de observaciones de los astrónomos mayas, sino anuarios copiados de alguna otra fuente mucho más antigua que proporcionó a los mayas información o datos ya hechos, con los cuales ellos, los mayas, tenían que confrontar los fenómenos aplicables al ciclo de 260 días. Esa fuente más antigua, los Anunnaki, que Quetzalcóatl y esa gente, los civilizadores de esas culturas antiguas, preamericanas. Esa era la fuente. Igual que en los sumerios, todo lo que sabemos nos enseñaron ellos, que vinieron de allá, de los cielos. ¿En qué? En naves, en serpientes emplumadas. Entonces le daban esos conocimientos y los mayas tenían que confrontar sus conocimientos, sus experiencias astronómicas con la información que ya estas razas de personas le habían dado. La fuente, dice, más antigua del conocimiento son estas razas de personas, que Quetzalcóatl, que era uno de ellos. Dice, hechos con los cuales los mayas tenían que confrontar los fenómenos aplicables al ciclo de 260 días, tal como supuso un tal Hadingan, que escribió un libro sobre astronomía. Estos anuarios mostraban una curiosa mezcla de exactitud a largo plazo. Eran exactos en el tiempo. Estos anuarios mostraban una curiosa mezcla de exactitud a largo plazo y de imprecisiones a corto plazo. La principal tarea de los astrónomos locales consistía, según parece, en ir verificando o ajustando el año sagrado de 260 días con los datos de épocas precedentes que trataban de los movimientos de los cuerpos celestes, de los planetas. De hecho, el observatorio más famoso de Yucatán, que aún se mantiene en pie, por todas partes del mundo, ya hablamos de eso, ¿no? Ningisida, el hijo de Enki, que es el mismo que Quetzalcóatl aquí en América, levantó observatorios astronómicos en todas partes del planeta. Y claro, tenían sus naves para desplazarse a cualquier lugar del planeta. El planeta es la colonia de ellos para su misión. Entonces no es extraño encontrar edificaciones para observar los planetas, observatorios astronómicos en cualquier parte de los 5 continentes.
resto de observatorios. Él fue el que era el mismo Tot en Egipto, Tehuti en Egipto, Ningisida, el hijo de él, que ayudó a su padre a crear genéticamente a esta generación del Homo sapiens, que somos nosotros. Ese es el que salvó a la Mesoamérica. Levantó todos esos monumentos para observar los planetas, enseñó al terrestre esa tecnología y esos conocimientos astronómicos. Por eso encontramos esas ruinas de observadores o de lugares de observación astronómica. Registros. Estos anuarios mostraban una curiosa mezcla, ya leímos eso. De hecho, el observatorio más famoso de Yucatán, que aún se mantiene en pie, están las ruinas todavía, miles de años. ¿Por qué? Porque están construidos no de cemento, no de madera, de piedra, que es el material que la Anunnaki encuentra para construir, y le enseña en terrestre la técnica de construir, de tallar las piedras. Con eso se construyen ciudades que están levantadas hasta el día de hoy. En Sumeria se usaron mucho los ladrillos amasados de tierra, quemados al horno. Es una técnica más atrasada. Ahora, la piedra aquí en América fue básica para la construcción de grandes ciudades, distinto a las construcciones de ladrillos de barro en Sumeria. Y aquí se da un paso más en el avance de la construcción. Los Anunnaki le enseñan a la gente de acá y de otros lugares del planeta a construir pirámides de piedra, no de ladrillos. O sea, hay un avance arquitectónico, de tecnología más avanzada en estas regiones acá. Dice: el observatorio más famoso de Yucatán, que aún se mantiene en pie, el Caracol de Chichén Itzá, ha venido frustrando uno tras otro a todos los investigadores, los llamados expertos europeos y estadounidenses, incrédulos, ¿no? Por eso dice, Sitchin lo critica. Fíjense lo que dice: esa estructura que aún se mantiene en pie, ese observatorio astronómico de Yucatán, el Caracol de Chichén Itzá, ha venido frustrando uno tras otro a todos los investigadores que han intentado vanamente encontrar en su orientación y apertura líneas de visión a los solsticios o los equinoccios. Sin embargo, existen líneas de visión que parecen estar relacionadas con el ciclo Solquín de 260 días. Pero ¿por qué el número 260? Pregunta Sitchin. Vuelve y pregunta de nuevo. ¿Simplemente porque era igual al número de días cenit en Copán? ¿Por qué no? Por ejemplo, un número más fácil, el 300. Si se hubiera elegido un lugar cercano a la latitud 20 norte, como hubiera sido el caso de Teotihuacán. El número 260 parece haber sido una decisión arbitraria, deliberada. La explicación que resulta de multiplicar un número natural, el 20, el número de los dedos de manos y pies, suman los números de las manos y los pies, le va a dar 20, por 13, multiplicado por 13, 20 por 13 no hace más que llevar el problema a la pregunta de ¿por qué y de dónde el 13? La cuenta larga contiene también un número arbitrario, el 360. Inexplicablemente abandona la pura progresión vigesimal y después del kin o 1 y el winal o 20 introduce el tum 360 en el sistema. El calendario Haab considera también, acuérdense que al principio dijimos que los mayas elaboraron 3 calendarios, ¿no? Uno es la cuenta larga, otro es el Haab,
El calendario Javi considera también los 360 como su duración básica, dividiendo este número en 18 meses de 20 días y redondea el año añadiendo 5 días malos, entre comillas, días malos, para completar el ciclo solar de 360 días. El ciclo solar, el tiempo en que el planeta gira alrededor del Sol, 165 días. Así pues, los 3 calendarios están basados en números que no son naturales, números deliberadamente seleccionados. Y demostraremos, dice Sitchin, que tanto el 260 como el 360 llegaron a América Central desde Mesopotamia, a través de Egipto. ¿Qué significa eso, señores? Que Salcoal, Tehuti, todo en Egipto, trae a su gente negra, sus seguidores para acá y se instala en Mesoamérica y trae todo ese conocimiento. Los llamados olmecas, muchas cabezas de ellas están todavía en Mesoamérica, ahí en Centroamérica, labradas en piedra, talladas en pura piedra. Esos seguidores de Tehuti o Tot en Egipto, que él huyó de allá y se instaló ahí en Mesoamérica con ellos, los llamados olmecas. A eso se refiere Chichi cuando dice aquí que yo, dice, demostraré que tanto el 260 como el 360 llegaron a América Central desde Mesopotamia a través de Egipto. Todos estamos familiarizados con el número 360, es el número de grados de un círculo, pero pocos saben que debemos este número a los sumerios y que proviene de su propio sistema matemático, sexagesimal con base en 60, no el decimal con base en 10, ni el vigesimal con base en 20, sino el sexagesimal con base en 60, que es más completo que el decimal, basado en 10. El primer calendario conocido fue el calendario sumerio de Nippur, allá en Mesopotamia, la región del Edén. La Biblia llama el Edén, donde era el centro, estaba el centro de comando de Enlil, el comandante en jefe de todos ellos aquí, los Anunnaki en la tierra. Nippur era la ciudad donde él residía, ahí en Mesopotamia, que fue inundada por el gran diluvio. Ahí se elaboró, como la sede del comandante en jefe, el primer calendario conocido. Por eso se le llama el calendario de Nippur. En esa ciudad de Nippur, ahí en Mesopotamia, donde residía Enlil, donde tenía su residencia o templo, como le decían los tres, ahí nació Abraham, el famoso Abraham de la Biblia. El padre de Abraham servía en esa residencia de Enlil, en Nippur, como sumo sacerdote. Se llamaba Terah, el padre de Abraham. Puedes buscarlo en el Génesis, en la Biblia. Ahí en Nippur nació Abraham y sus 2 hermanos más, sirviéndole a la casa de ese Anunnaki Enlil, ahí en Nippur. Y de ahí fue llamado, cientos de años después, fue llamado a Ur, hacia el sur, de lo que hoy es Irak. Que Nippur se quedaba como en el centro del que hoy es Irak. Entonces él fue llamado hacia el sur, hacia la ciudad de Ur. ¿Quién mandó construir la ciudad de Ur y reinaba ahí? Un hijo de Enlil, Nagnar-Sin, el dios, la media luna, que tenía como símbolo la media luna, ¿no? El símbolo de los árabes, la religión de los árabes. Ahí moraba en Ur. Entonces, un sacerdote Terah, que le servía al padre de Nagnar en Nippur, viajó, fue llamado
a servir en el templo de Nanar y a organizar todo en la residencia de Nanar, sin hijo de Nil, ahí en Ur. Por eso en el texto bíblico se dice que Abraham fue llamado desde Ur, porque ya había llegado ahí con su padre y sus 2 hermanos. Uno de ellos murió joven, el primero. Desde ahí el llamado a Abraham sale de ahí con un hermano, con un sobrino de él, hijo del primer hermano que murió, llamado Lot, ese sobrino, el famoso Lot de la Biblia, ¿no? Y entonces de ahí viajan hacia el norte de nuevo, mucho más arriba de Nippur, que está en el centro de lo que hoy es Irak, que viajan hacia el norte, en una ciudad llamada Harán, que hoy queda en el sur de Turquía, están las ruinas todavía ahí. ¿Y quién construyó Harán? ¿Quién mandó a construir Harán? El mismo Nanar-Sin que mandaba y comandaba y residía en Ur. Por eso a la ciudad de Harán se le llamaba la segunda Ur, que fue como una copia del plano de Ur. Hicieron a Harán en el norte. Ven cómo coinciden las cosas, uno las va uniendo. Por eso le traje a coalición esta cuestión de Abraham ahora. Hablando de Nippur, la ciudad de Nippur, ahí se elaboró el primer calendario que se conoce, la ciudad de Nippur, y se diseñó dividiendo el círculo de 360 en 12 partes, siendo el 12 el número sagrado celestial, sagrado, porque los Anunnaki le enseñaron después del diluvio a los terrestres, los engañan diciéndole que ellos eran dioses. Y eso me trae a la mente hoy una actitud que ya muchos expertos estudiosos de esas visitas de extraterrestres en sus naves espaciales, que mucha gente tiene experiencia y la cuenta, ¿no? Que esa gente, así como los Anunnaki, engañaron al terrestre diciéndole que ellos eran dioses para poder dominarlo mejor, porque ellos eran pocos aquí en la tierra y juntos los jefes se plantearon como la estrategia qué hacer para que los menos, que somos nosotros, dominemos y controlemos a la gran mayoría que son ellos, los terrestres, que se reproducen mucho más rápido. Entonces utilizaron la cuestión crearon la cuestión de la religión con sus sacerdotes, sus vestimentas, sus reglas, sus normas. Ese fue el método que encontraron, o sea, controlar aquí la cabeza de las personas. Pero fíjense que es una mentira, o sea, controlar con la mentira y con la ingenuidad del que cree en la mentira, que es el terrestre, que comenzó a llamarle de dioses, simplemente personas de otro planeta, nada más, que tienen un ciclo de vida más distinto al nuestro, mucho más largo, o sea, viven mucho más tiempo, miles de años, contrario al terrestre que vive 80 o 100 años, y antes vivía 600 y 900, como dice el texto del Génesis. A esos llamados dioses, y como el planeta entero es la colonia de ellos, para su trabajo de extracción de oro, para colonizarnos, para que les sirviéramos a ellos, se acomodaron aquí con el servicio del terrestre constante en todo el servidor. Entonces elaboran todo ese sistema religioso, que es para controlar, como ya les dije, a través de la mente, del dominio mental, a esa cantidad de terrestres que lo superan muchísimo en número. Los llamados dioses antiguos. Por eso aquí en América se le llama igual, los dioses, que Quetzalcóatl y otros nombres. Va a Sumeria, va a encontrar la misma definición, son los dioses. Va a Egipto lo mismo, Grecia lo mismo, en Asia, lugares de Asia antiquísimos, lo mismo. Los grandes civilizadores son ellos, llamados dioses falsos. Entonces hasta el día de hoy
muchas apariciones de razas distintas que aparecen en sus discos voladores. Le comunican a veces, le dan mensaje a los terrestres y uno analiza los mensajes y se da cuenta que son contradictorios. Aquí le dicen una cosa a uno y allá le dicen lo contrario a otro, se confunden. Hablando desde el punto de vista moral nuestro, esas razas saben mentirnos y engañarnos. La ingenuidad de mucha gente que he llevado a esas naves dentro y se le comunica algo y después comunican a otro y se lo creen todo, lo que le dicen estas gentes, que ellos saben que no son de este planeta. Entonces no se puede creer en todo como que es verdad lo que cada raza de gente que visita aquí el planeta le dice a tal o cual persona que fue abducido, o sea, llevado dentro de una de esas naves o a otro planeta. Saben mentir, como diríamos nosotros también. Entonces en Nippur, ese es el centro de la jefatura de ellos aquí en la tierra. Nippur, ahí en Mesopotamia, lo que hoy es Irak. Dice, en Nippur se diseñó el primer calendario conocido, calendario de Nippur. Hay muchos pueblos que siguen ese calendario hasta el día de hoy, los llamados judíos siguen ese calendario. Aquí entre los mayas se seguía ese calendario también, que al día de hoy, entonces, siguiendo ese calendario, estaríamos por los quizás 10.000 o 7.000 o 8.000 años, y no en la estupidez que elaboraron los cristianos de elaborar ese calendario después de Cristo, que todo eso está equivocado. Porque ni Cristo nació ni murió cuando esa gente, esos sacerdotes católicos elaboraron ese calendario cristiano. Todo eso es una base falsa, equivocada. Estos calendarios tienen miles de años antes de Cristo. Calendario de Nippur, calendario sumerio de Nippur. Se diseñó dividiendo el círculo de 360 en 12 partes, siendo el 12 el número sagrado celestial, del cual provienen los 12 meses del año, las 12 casas del zodíaco, los 12 dioses del Olimpo. En Sumerio también había 12 grandes de ellos, dioses, los jefes, los principales. Ellos mismos elaboraron esa categoría. Somos los 12 principales, y ahí ingresaban algunos, otros salían. Era como una clase privilegiada entre ellos mismos, los 12. ¿Ven? Y los esquemas pasan a otros lugares, acá, pasan a Egipto, pasan a Grecia. El valor del 12 viene de ellos, de esa categoría que ellos mismos elaboraron. Somos los 12 principales. Por eso dice el 12 como número sagrado, porque se refiere a esos 12 llamados dioses principales, ¿no? Por eso dice sagrado, en lenguaje religioso. El 12, el número sagrado celestial, que se refiere a ellos como si fueran dioses, del cual provienen los 12 meses del año, las 12 casas del zodíaco, los 12 dioses del Olimpo, porque ellos mismos se llamaban a sí mismos como los 12 principales, 12 de ellos, y por añadidura pues le ponían su nombre a los planetas, a constelaciones que los representaban en el espacio. Era como una categoría de poder frente a nosotros que no eran nada, eran comunes, Anunnakis comunes. El terrestre copia esa cuestión de ellos, de una clase sentirse más que la otra, superior a otra. Son todos personas, pero se sienten superiores a otros, porque ellos no se ven así entonces como personas iguales, sino como unos que somos tenemos más poder. Es cuestión de poder, unos tenemos más poder que los otros.
Entonces somos los principales, los 12 principales, los 12 jefes, los 12 más privilegiados entre el grupo grande de todos ellos. El terrestre copia esos esquemas. Entonces sigue diciendo, ven cómo pasa a otras culturas, las 12 casas del zodíaco, los 12 dioses del Olimpo en Grecia, etcétera, etcétera. El problema del déficit de 5.25 días se resolvió intercalando 365, desde 360, ese calendario Nippur se elabora a partir de 360 días. La circulación del planeta Tierra alrededor del Sol, 365. Pero en Nippur elaboran solo tomando en cuenta 360 días. Ahora, los otros 5.25 días que faltan. El problema del déficit de los 5.25 días se resolvió intercalando un 13º mes después de cada cierto número de años. ¿Cómo hacemos hoy? Para completar los 365 días hay que darle a febrero menos días que los otros meses. Bien, así se resuelve la cuestión. Es lo mismo, de eso que está hablando. Aunque el sistema aritmético egipcio no era sesagesimal, adoptaron el sistema sumerio de 12 por 30, que es igual a 360. Los egipcios asumieron más el decimal impuesto por Marduk, que era el dios Anunnaki a quien se le fue entregada esa región ahí, en el norte de África. Entonces él impuso el sistema decimal. Y cuando expulsó a Tok o Tehuti o Nigisida o Quetzalcóatl de allí con sus seguidores negros que vinieron aquí a dar en América Central, Marduk quitó ese sistema de 60 que utilizaba Nigisida o Tok, Tehuti o Quetzalcóatl ahí en Egipto. O sea, lo expulsó y quitó todo lo que él había dejado. No, aquí ahora el sistema va a ser el sistema decimal, no el sesagesimal de este señor que vino a usurpar mis territorios. Entonces Marduk impuso de nuevo el sistema decimal y quitó el sesagesimal con base en 60 que había instaurado Nigisida, Judío, todo, o Quetzalcóatl aquí en América. Aunque el sistema aritmético egipcio no era sesagesimal, adoptaron el sistema sumerio de 12 por 30 igual a 360. Pero incapaces de seguir los complejos cálculos implícitos en la intercalación de ese 13º mes. Implícito significa que está un poco claro. Se supone, contrario a explícito, que es claramente, ¿no? Implícito, es un poco oculto. Los complejos cálculos implícitos en la intercalación de ese 13º mes simplificaron el asunto redondeando cada año con un mes corto de 5 días a final de año. Y fue este mismo sistema el que se adoptó en Centroamérica. El egipcio se adaptó, se adoptó porque ya como ya es el personaje que es expulso de allá de Egipto y viene acá. Entonces adapta todo aquí, su sistema también. Y fue este mismo sistema el que se adoptó en Centroamérica. El calendario Javi no solo era similar al egipcio, era idéntico. Dice Sicharya Sitchin, les cubre eso. Ningún otro estudioso, astrónomo o antropólogo de estas culturas preamericanas llega a esta conclusión de Sicharya Sitchin. Este estudio lo hace solo él. Entonces, que era idéntico al sistema Javi del egipcio, el sistema numérico. El calendario Javi no solo era similar al egipcio, era idéntico el sistema de calendario. Además, del mismo modo que los centroamericanos tenían un año ritual a lo largo del año solar,
Los egipcios tenían un año ritual relacionado con la aparición de la estrella Sirio y la elevación al mismo tiempo de las aguas del río Nilo. La huella sumeria en el calendario egipcio y por tanto en el centroamericano no se limita, porque eran idénticos. La huella sumeria, entonces el origen es sumerio, tanto del egipcio como del mesoamericano, el calendario. La huella sumeria en el calendario egipcio y por tanto en el centroamericano no se limitó al número sesagesimal, 360. Diversos estudios, principalmente de un experto llamado B.P. Rico, en los antiguos números, en la obra escrita El México Antiguo, dejan pocas dudas de que los 13 meses del calendario Tzolk'in eran ciertamente un reflejo del sistema de 12 meses de los sumerios, más el 13º mes intercalado, salvo que en Egipto y por tanto en Centroamérica el 13º mes se redujo hasta los 5 días anuales. El término Tum, aplicado al 360, significaba en el idioma maya celestial, referente a esa raza de gente llamados dioses, por eso celestial. Una estrella o planeta dentro de la franja zodiacal. Curiosamente, un montón de estrellas, lo de sagrado, recuérdense que viene porque ese sistema de medir las constelaciones, el sistema de los zodíacos, el nombre de las constelaciones, todo ese engranaje astronómico espacial lo elabora Enki. Era uno de los principales jefes de ellos, llamados dioses, por eso viene la cuestión de celestial, término religioso, porque viene de esa gente. El término Tun aplicado al 360 significaba en el idioma maya celestial, una estrella o planeta dentro de la franja zodiacal. Curiosamente, un montón de estrellas, entre comillas, un montón de estrellas, una constelación. Una constelación se decía Mool en el lenguaje de los mayas, ¿ves? Una constelación, un grupo de montón de estrellas, se decía Mool. Ya tenían ese conocimiento los mayas astronómicos de las constelaciones, se llamaba Mool. Virtualmente el mismo término Mul que los sumerios utilizaban para decir cuerpo celeste. Es la coincidencia entre las dos culturas, porque fueron las mismas razas de personas que actuaban allá en Sumeria y actuaban aquí en Mesoamérica, los Anunnaki. La relación del calendario centroamericano con el Viejo Mundo se hará aún más evidente cuando veamos el número más sagrado, el 52, sagrado, que es relacionado a esos llamados dioses por los terrestres. Lenguaje ese religioso sagrado, mes sagrado, eso se sigue usando hasta el día de hoy. Ese lenguaje engañoso, las religiones lo siguen usando, ustedes lo están viendo, ¿no? Lo ven todos los años. La Sagrada Semana, Semana de la Pasión, Resurrección de Cristo. O sea, hay un tiempo que es sagrado y otro no es sagrado. El lenguaje religioso sigue usándose hoy, dividiendo el tiempo que es uno, en sagrado y no sagrado, en puro o impuro. Parte del cuerpo que son puras y otras son impuras para la religión, y le meten a esa estupidez mucha gente en la cabeza para controlarlo mentalmente, y después que esos mismos idiotas terminen autocontrolándose ellos mismos. Eso es impuro, eso es impuro. Y si crean entonces las teorías, no, ¿por qué es puro? Porque Dios no quiere eso, porque eso es cosa del diablo. Y lo puro es lo que es de Dios, es lo limpio, es lo sano. Entonces, toda esa dicotomía, ¿no? Dividir las cosas en dos, una buena y una mala, viene de esa influencia religiosa de miles de años atrás, de ese engaño.
sagrado y no sagrado. El tiempo es uno. Eso de sagrado y no sagrado, pues lo pone el nombre, se lo pone en los terrenos, ¿no? Es como cuando usted construye su casa y al lado construye una iglesia. Entonces el terreno de al lado de repente se convierte en sagrado porque hay una iglesia. Su casa no es sagrada. Que ven las contradicciones que hay, es pura hipocresía, es mentira. El mismo terreno, son dos construcciones distintas. Una que es vista desde el punto de vista de la religión y otra que es vista desde el punto de vista normal de las personas. Una casa normal de vivir. Y al lado, un territorio, un terreno es sagrado porque se construye algo que es para un Dios. Ya el terreno se convierte en algo distinto, ¿eh? El mismo terreno. Entonces ven como hasta en el lenguaje de los mayas también se usa prácticamente la misma palabra para referirse a una constelación de estrellas, grupo de estrellas, cuerpos celestes. Mol es virtualmente, dice Charya Sitchin, como decían los mayas, Mol virtualmente es el mismo término que se pronuncia Mul en los sumerios. Y los dos términos se refieren a la misma cuestión, grupo de estrellas, constelaciones. La relación del calendario centroamericano con el viejo mundo se hará aún más evidente cuando veamos el número más sagrado, el 52, en el cual se engranaban todos los grandes acontecimientos de América Central. Los múltiples intentos que se han hecho por explicarlo, como el de que es 13 veces 14, ignoran su fuente más obvia. Las 52 semanas del calendario de Oriente Próximo, calendario de Nippur que ya mencionamos, 52 semanas, y posteriormente del europeo. Sin embargo, a este número de semanas solo se puede llegar si se adopta la semana de 7 días. Pero este no era siempre el caso. El origen de la semana de 7 días ha sido objeto de estudio durante casi 2 siglos, y la mejor teoría es la que la hace derivar de las 4 fases de la luna. Lo que sí es seguro es que emergió como un periodo de tiempo decretado desde las alturas, en tiempos bíblicos, desde las alturas. Lo elaboró uno de esos que vino de allá, del cielo a la tierra en su nave, Enki. En el libro perdido de Enki lo leímos. Cuando Enki llegó, nombró los tiempos en horas, días, semanas. Por eso habla entonces del origen sagrado, ¿eh? Que es uno de ellos que lo elabora, Enki, con su gran sabiduría. Le pone nombre, las constelaciones, al zodíaco, divide el espacio en esas como cosas imaginarias del zodíaco, divide las horas, los días de la semana, decide con su autoridad, que era el comandante en jefe, que en Lil no había llegado todavía al planeta para asumir el comando. Cuando Enki comandaba es que decide, el último día de la semana, porque él elaboró eso de semana también, el último día de la semana es de descanso. Para los Anunnaki que construían pequeños recintos, cuando ellos llegaron y aterrizaron ahí en lo que hoy es el sur de Irak, que esa zona después crecería hasta lo que es Turquía por ahí, Arabia Saudita, todo eso se convertiría en el Edín, que es la zona de ellos. Entonces él es que elabora todas esas cuestiones de días, de años, de meses, de semanas, de constelaciones. Entonces él es que en la Biblia aparece en el Génesis, ¿no? Que al 7º día Dios dijo que había que descansar. Ese es Enki, designado para los Anunnaki, el 7º día, como ya en este 7º día descansen de los trabajos que están haciendo, porque todavía el terreno no había sido creado. Quienes trabajaban para levantar chozas, pequeñas casas de barro cocido, eran ellos. Pasarían miles de años después que crearían al terrestre, que se encargaría de construir cosas. Pero al principio eran ellos los que se mataban construyendo. Todos esos Anunnaki, los primeros 50 que llegaron con Enki, ahí a Mesopotamia.
que para ellos, él dijo, después de 6 días de trabajo continuo, ellos cansados, él decidió que se quede así, determinó que se quede así, el 7º día de descanso. Pronto, y así quedó. Ahí viene el origen de la semana de los 7 días. Entonces, hablando de eso, dice, el origen de la semana de 7 días ha sido objeto de estudio durante casi 2 siglos, y la mejor teoría es la que la hace derivar de las 4 fases de la luna. Lo que sí que es seguro es que emergió como un periodo de tiempo decretado desde las alturas, Enki, que vino de allá y cayó aquí, el Anunnaki. Por eso dice decretado desde las alturas, en tiempos bíblicos o antebíblicos, mucho. Cuando Dios, ese es Enki, ordenó a los israelitas durante su éxodo de Egipto que observaban el 7º día como el Shabbat. Pero antes de eso, miles de años antes, ya Enki lo había decidido cuando llegó ahí a Nippur. Ahí a Nippur, no, al sur de Irak. Todavía no existía el terrestre, entonces no se podía hablar ni siquiera la región de Egipto estaba tomada por ellos, por los Anunnaki. Enki residía ahí en Mesopotamia, fue el primer comandante en Mesopotamia. Enki fundó la primera ciudad Eridu. Pues ese es el origen de esos días. Que después de miles de años que es creado el terrestre, pues aparece un tal Dios dándole a los israelíes ese 7º día, y que eso lo copiaron los sumerios, llamados seguidores de Yahvé, los israelitas. Entonces Sitchin se pregunta, ¿fue el ciclo de 52 el más sagrado debido a que acabó siendo el común denominador de los calendarios centroamericanos, o se adoptó el ciclo sagrado de 260 debido a que en vez de, digamos, el 300, era un múltiplo de 52 por 5 y que es igual a 260? Se pregunta Sicharya Sitchin. Aunque una deidad, uno de ellos, llamado Dios, una deidad cuyo epíteto era 7, fue un importante dios sumerio, que uno de ellos se le honró con lugares teofónicos. Por ejemplo, en Beersheba, el manantial de 7, ahí en Mesopotamia, en Palestina, Israel, por ahí, Beersheba, el manantial de 7, o nombres personales como Elisheba, mi Dios es 7, todo en honor a esos llamados dioses Anunnaki. Principalmente en las tierras de Canaán, el número 7 tan solo aparece como número venerado en los relatos de los patriarcas hebreos después de que Abraham fuera a Egipto y se quedara en la corte del faraón. ¿Por qué se quedó Abraham en la corte del faraón? Que a Egipto llegaban muchas personas desde Sumeria y de otros lugares, pero a este señor Abraham lo recibe el faraón, el rey de Egipto, y se queda allá. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, Abraham era de una clase alta, de los sumos sacerdotes sabios, astrónomos, que tienen su origen en Sumeria, en Nippur, donde servía su padre a la casa del comandante en jefe de los dioses aquí en la tierra, que es Enlil. Como ya les dije, lo llaman al sur, Mesopotamia, a Ur, y después de Ur lo manda al norte, ya, la frontera entre Siria y Turquía, porque ahí se construyó otra nueva Ur, que es Harán, ya les expliqué eso. Este señor Abraham entonces llamado también por el mismo Nanar para realizar una misión militar ahí en Canaán, defender el espacio puerto de ellos, de los reyes que querían conquistar ese lugar ahí. Por eso es que Abraham va a Egipto y lo recibe el rey, porque no es cualquier personaje, es la clase alta, es un personaje de clase alta, que tiene conocimientos militares, astronómicos,
No es cualquier sumerio que llega a Egipto, como llegaban otros. No, a este lo recibe, y está en el texto bíblico, ¿no? Lo recibe el rey. Entonces hay que preguntarse por qué que Abraham es recibido por el rey. Porque un personaje como hoy, ¿no? Un ministro de un país va a otro país, lo recibe un ministro de otro país. No es cualquier persona, no es una persona común que viaja. Usted como ministro llega a un estado distinto, a una provincia distinta, se le recibe con el nivel de autoridad que usted tiene. Usted no es cualquier persona. Pues es lo mismo que pasaba con Abraham. Por eso lo recibe el rey de Egipto. El número 7 tan solo aparece como número venerado en los relatos de los patriarcas hebreos después de que Abraham fuera a Egipto y se quedara en la corte del faraón. El número 7 impregna el relato bíblico de José, el sueño del faraón y los posteriores acontecimientos en Egipto. Y en la medida en que el 52 surge de la consideración del 7 como unidad calendárica básica, demostraré, dice Zecharia Sitchin, que el más sagrado de los ciclos centroamericanos tuvo su origen egipcio. Vamos a hacer una parada por acá, para que no se haga tan largo esta lectura. En la próxima continuamos en este interesantísimo libro, Los reinos perdidos de Zecharia Sitchin, hablando sobre el origen, la relación que hay entre la cultura preamericana, los mayas, los incas, con las culturas sumerias y egipcia, como lo estamos viendo, a nivel de estos calendarios, de estos números para dividir el tiempo. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.